Reinado de Oseas en Israel, 732-724, capítulo 17. En el año 12 de Ahaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel. Reinó 9 años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo precedieron. Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Oseas, que se hizo vasallo suyo y le pagaba tributo, pero el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba. Había despachado mensajeros a So, rey de Egipto, y dejó de pagar tributo al rey de Asiria como en años anteriores. El rey de Asiria arrestó a Oseas y lo encadenó en prisión. Caída de Samaria, 721. Entonces el rey de Asiria avanzó contra todo el país, marchó contra Samaria y le cercó durante 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalaj, en el Jabor, río de Gozán y en las ciudades de los medos. Reflexiones sobre la ruina del reino de Israel. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra Yahvé, su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, sustrayéndolos a la mano del faraón, rey de Egipto. Habían dado culto a otros dioses y seguido las costumbres de las naciones que Yahvé había expulsado ante ellos. Los israelitas cometieron acciones torcidas contra Yahvé, su Dios. Se edificaron altosanos en todas sus poblaciones, desde las atalayas de vigía hasta las ciudades amuralladas. Se erigieron estelas y troncos sagrados sobre toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. Allí quemaban incienso en todo lugar de culto, al modo de los pueblos paganos que Yahvé había deportado ante ellos. Obraron mal, irritando a Yahvé, y daban culto a los ídolos cuando Yahvé les había dicho, ustedes no harían tal cosa. Yahvé había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes. Vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y decretos, conforme a la doctrina que prescribí a sus padres y que les transmití por mano de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso y mantuvieron rígida la cerviz como habían hecho sus padres, que no confiaron en Yahvé su Dios. Despreciaron sus leyes y la alianza que había establecido con sus padres y las exigencias que les había impuesto. Caminaron tras dioses que eran nada y se volvieron nada, imitando a las naciones de alrededor cuando Yahvé les había prescrito no actuar como ellas. Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé su Dios y se hicieron ídolos fundidos, los 2 becerros y un tronco sagrado. Se postraron ante todo el ejército de los cielos y rindieron culto a Baal. Arrojaron sus hijos e hijas a la pira del fuego, consultaron los augurios y practicaron la adivinación. Se presentaron por dinero a hacer lo malo a los ojos de Yahvé hasta el punto de provocar su ira. Yahvé se encolerizó sobremanera contra Israel y los apartó de delante de su rostro. No quedó sino solo la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos de Yahvé su Dios, siguieron las costumbres que Israel había practicado. Yahvé rechazó la descendencia de Israel, los humilló y entregó en manos de saqueadores hasta que los arrojó de su presencia, porque Israel se había desgajado de la casa de David y había hecho rey a Jeroboam, hijo de Nebat. Jeroboam provocó que Israel se alejara de Yahvé y cometiera un gran pecado. Los israelitas persistieron en todos los pecados que Jeroboam había cometido. No se apartaron de ellos hasta que Yahvé apartó a Israel de su presencia, como había advertido por medio de todos sus siervos los profetas, y deportó a Israel de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Origen de los samaritanos. El rey de Asiria hizo venir gentes de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Sepharvaim, y los estableció en las poblaciones de Samaria en lugar de los israelitas. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Cuando empezaron a establecerse allí, no conocían el culto a Yahvé, y Yahvé soltó leones que causaban muerte entre ellos. Entonces dijeron al rey de Asiria, las gentes paganas que ha deportado y estableció en las poblaciones de Samaria no conocen las reglas del Dios de la tierra, y éste ha soltado leones que los están matando, pues no conocen las reglas del Dios de la tierra. El rey de Asiria dio orden. Envían allá a uno de los sacerdotes que han deportado, que vaya a establecerse allí y les enseñe las reglas del Dios de la tierra. Uno de los sacerdotes deportados de Samaria fue a establecerse en Betel y les enseñó cómo dar culto a Yahvé. Sin embargo, cada uno de aquellos pueblos paganos continuaba fabricando sus propios dioses y los instalaban en los altosanos que había hecho los samaritanos. Cada nación los ponía en las poblaciones que habitaba. Las gentes de Babilonia hacían uno Sucot Benot, las de Cuta en Nergal, las de Hamad un Asima, los habitas un Nifjas y un Tartak, y los sefarvitas quemaban a sus hijos en honor de Adamelech y Anamelech, dioses de los sefarvitas. Daban culto también a Yahvé y se hicieron entre ellos sacerdotes de los altosanos que oficiaban en los lugares de culto. Daban culto a Yahvé y servían a la vez a sus dioses según las costumbres de las naciones de las que habían sido deportados. Hasta el día de hoy han seguido practicando sus ritos antiguos. No rinden culto adecuado a Yahvé y no siguen sus preceptos y sus ritos, la doctrina y la instrucción que Yahvé mandó a los hijos de Jacob, al que puso el nombre de Israel. Yahvé hizo una alianza con ellos con el mandato: no darás culto a otros dioses, no se postrarán ante ellos, no les servirán ni ofrecerán sacrificios, rendirán culto únicamente a Yahvé, que los trajo de la tierra de Egipto con gran fuerza, y con su brazo extendido ante él se postrarán y a él ofrecerán sacrificios, guardarán los preceptos y los ritos, la doctrina y la instrucción que les dio por escrito.
cumpliéndolos todos los días, y no darán culto a otros dioses. No olviden la alianza que hice con ustedes, no den culto a otros dioses, pues solo a Yahvé su Dios rendirán culto, y él los librará de las manos de todos sus enemigos. Pero ellos no obedecieron, sino que persistieron en sus antiguos ritos. Aquellas gentes daban culto a Yahvé, pero servían también a sus ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y los hijos de sus hijos han seguido actuando como lo habían hecho sus padres.